en los tiempos litúrgicos. ¿Ustedes recuerdan con qué fiesta litúrgica fue que culminamos, clausuramos el tiempo de la Navidad? ¿Cuál fue? Pero el sábado de la formación que hubo aquí de tiempos litúrgicos, ustedes no vinieron, porque como ustedes se la saben todas. ¿Ven? ¿Ven, hermanos y hermanas? ¿Ven? ¿Cuál fue la fiesta litúrgica con la que se clausuró, se acabó la Navidad? El bautismo del Señor. Con esa fiesta se acabó el tiempo de la Navidad. Y en esa fiesta escuchábamos por primera vez lo mismo que escuchamos hoy por segunda vez, que el cielo se abrió y bajó una voz de una nube, una voz que era de Dios. El día del bautismo, esa voz dijo: este es mi Hijo, muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. ¿Si es así o no es así? Es decir, que el día del bautismo del Señor, Dios anunció que Jesucristo era su Hijo. Como ocurre el día de nuestro bautismo también. El día de nuestro bautismo, todos fuimos constituidos en hijos, hijas de Dios. Ahora les pregunto, ¿se acuerdan con qué evangelio comenzó el tiempo de la Cuaresma? El primer domingo de Cuaresma, el evangelio de las tentaciones a Jesús. Y decíamos hace 8 días que todas las tentaciones que padeció Jesús se podrían resumir en una sola. Y esa tentación fue que el diablo pretendió hacer dudar a Jesucristo que Él era el Hijo de Dios. Lo que Jesús había recibido del Padre Celestial el día de su bautismo, el diablo pretendió hacerlo dudar de su condición de Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí porque a ti nada te va a pasar. Quería que él dudara de su condición de Hijo de Dios. Y hoy, segundo domingo de la Cuaresma, encontramos la escena de la transfiguración del Señor. Y en esta escena, en este acontecimiento, vuelve y ocurre que sale una voz del cielo, y podríamos decir que confirma lo que en el bautismo se había anunciado. Este es mi Hijo, muy amado, mi predilecto, escúchenlo. Es decir, es como si Jesús hubiera recibido el bautismo y hoy nos anuncia la palabra que luego recibió el sacramento de la confirmación. Hermanos y hermanas, esto es muy bello. Esto es muy bello porque esto nos indica la importancia de la vida sacramental. Y digo que es muy bello y es muy importante en el mundo de hoy tan secularizado. En un mundo de hoy, ¿qué es eso de secularizado, Padre? En un mundo que no quiere saber de religión, de espiritualidad, de lo sagrado, de lo santo, nada. Y tanto es así, hermanos y hermanas, que uno escucha. Claro que uno escucha eso en gente de la reja para afuera, en ustedes no. ¿No oyeron? En ustedes no. Eso es gente de la reja para afuera. Gente que dice que es lo mismo 8 que 80. Y no, hermanos, no es lo mismo 8 que 80. Hay gente que dice, eso es lo mismo estar uno bautizado y no estar bautizado. Eso es lo mismo uno bautizarse pequeñito que bautizarse grande o cuando uno le dé la gana.
Eso es lo mismo uno esperar a ver cuándo le provoca, cuándo le nace. No, hermanos y hermanas, no, no, porque los sacramentos no son un invento humano. Los sacramentos no son un invento de la iglesia. Los sacramentos son una propuesta de Dios revelada en su Hijo Jesucristo para que nosotros cada día fortalezcamos nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando hay gente que dice: yo no necesito confesarme. Qué soberbia, Dios mío, qué pecado. ¿Yo de qué me voy a confesar si yo no tengo pecado? No, pues dígame para yo hacerle un nicho nuevo aquí en el templo. Qué soberbia, Dios mío. O la gente que dice: yo me confieso yo con yo, o yo con el Cristo de la pared de mi pieza. No, hermanos y hermanas, es que así no lo dejó el Señor. Así no dejó instituido el sacramento el Señor. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando hay gente que piensa que es lo mismo venir a misa y comulgar que no comulgar. No, hermanos y hermanas, no es lo mismo. No, porque el mismo Señor lo instituyó. Tomen y coman todos de Él, tomen y beban todos de Él. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, ¿cómo va a decirle uno al Señor que eso es lo mismo venir a misa y comulgar que no comulgar? No, hermanos y hermanas. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando uno escucha, hay gente que dice que eso es lo mismo uno vivir arrejuntado que vivir casado por lo civil y que vivir por la iglesia casado. Eso es lo mismo. No, hermanos y hermanas, no, eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo, porque así no lo instituyó el Señor. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando hay gente hoy es mucho más común, mucho más masa eso. Los enfermitos ya en sus últimas y no les llaman el sacerdote. Eso ya pasó de moda, eso ya no se usa. Eso de llamar el sacerdote para preparar el alma del enfermo o del adulto mayor, de la persona que ya está en las últimas, para aplicarle la extrema unción que prepara su alma para el encuentro con Cristo. Eso ya no se usa. Eso ya pasó de moda. Claro que ellos sí sufren porque sus familiares no los atienden espiritualmente. Qué triste, hermanos y hermanas, que hoy ya no se usa que el difunto se trae al templo. Eso no se usa. Allá en el salón donde lo velan, allá en la funeraria, contratan a una persona que se viste de negro y blanco, se echa unas gotas en los ojos para hacer que está llorando, hace una oración y pum, y lo despachan. Ay, qué triste. Y si el familiar llega a decir en la funeraria: es que quiero que lo lleven al templo, pero le vale más. No, entonces llévelo así derecho. Ay, qué triste. Qué triste, hermanos y hermanas, una vida sacramental así. No, hermanos y hermanas, los sacramentos nos constituyen en hijos de Dios. Los sacramentos nos fortalecen para vivir como hijos de Dios, y los sacramentos nos dan la recompensa que le corresponde a los hijos de Dios. No juguemos con los sacramentos, porque jugar con los sacramentos es jugar con Dios. Es jugar con Dios. Hermanos y hermanas, el sacramento de la confirmación es un sacramento que nos compromete. Nos compromete con la vocación y la misión que todos tenemos. No olvidemos que somos criaturas de Dios, que somos hechura de Dios. Y si el autor de la vida es Dios, el autor de la vida tiene un propósito en nuestra vida. Eso es como cuando las mamás preparan unos deliciosos frijoles. ¿Con qué propósito? Con que la familia se alimente, con que la familia los disfrute, con que la familia se sacie con ellos.
Ay, mamá, qué rico le quedaron estos frijoles. Y piensa la mamá en sus adentros, porque fueron hechos con amor. De la misma manera, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace, lo ha hecho y lo hace con amor. Y tiene un propósito. Hermanos y hermanas, en cada una de nuestras vidas hay un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios se manifiesta en la vocación y en la misión que todos tenemos. Lo escuchábamos en la primera lectura con la historia de Abraham, y lo escuchábamos en la carta del apóstol Pablo a Tito. Esa vocación y esa misión que cada uno de nosotros tiene. ¿Qué es eso de la vocación, Padre? La llamada de Dios. Todos los días Dios habla. Todos los días Dios llama. Eso se llama vocación. Por eso decía la voz que salía del cielo: escúchenlo, escúchenlo. Hermanos y hermanas, tenemos que estar muy atentos a la llamada de Dios, a nuestra vocación. Ustedes se imaginan donde esta señorita, la Virgen María, hubiera estado ocupada chateando, whatsappeando, twittereando, tiktokeando. Ustedes se imaginan donde ella hubiera estado entretenida en eso, no hubiera escuchado la voz de Dios, no hubiera podido escuchar el plan de Dios, no hubiera podido responder a la llamada de Dios. Ustedes se imaginan, hermanos y hermanas, donde este Señor estuviera borracho, donde este Señor estuviera trasnochando, viendo Netflix, HBO o pendejeando la vida, no hubiera tenido la oportunidad del sueño donde Dios le habló para que cayera en cuenta que lo que estaba ocurriendo con su prometida era un plan de Dios, era un plan divino, había un propósito de Dios en lo que estaba ocurriendo. Si ellos no hubieran escuchado la voz de Dios, no hubieran podido llevar a cabo la misión que cada uno de ellos desempeñó en el plan salvífico de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tiene una misión en su familia, en su hogar, allá en el trabajo y en el estudio, ahí en la comunidad, en el territorio, en el vecindario, en la unidad residencial, en el encuentro con los hermanos de la parroquia. Todos tenemos una misión. Y el sacramento de la confirmación lo que nos hace es conscientes de eso, de que un día fuimos llamados por el bautismo a ser constituidos hijos de Dios, y que como hijos de Dios tenemos una vocación y una misión. Miren, hermanos y hermanas, la vocación y la misión implica asumir la pasión y la muerte. Eso es lo que nosotros descubrimos hoy, porque precisamente antes de esta escena que escuchamos hoy, Jesús le había anunciado a sus discípulos que le iba a tocar sufrir, padecer, morir y al tercer día resucitar. Por eso se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, porque habían quedado tristes, desanimados con ese anuncio de tener que padecer y tener que morir, porque no entendían eso de resucitar. Y los lleva a lo alto de la montaña, a la presencia de Dios, para transfigurarse, es decir, para mostrarles el cielo, para que ellos tuvieran esperanza en lo que iban a tener que afrontar con la pasión y con la muerte del Maestro.
Es que, hermanos y hermanas, si el bautismo nos ha preparado para vencer la tentación como hijos de Dios, la confirmación nos prepara para afrontar y asumir la pasión y la muerte, que son las tribulaciones cotidianas en nuestra vida. ¿No será, hermanos y hermanas, que por eso es que muchas veces somos tan débiles o tan cobardes frente a las tribulaciones de la vida? Porque no somos conscientes de nuestra condición de confirmados, de nuestra condición de hijos de Dios. Cuando Jesucristo escuchó por segunda vez en el monte Tabor, en el acontecimiento de la transfiguración, escuchó la voz de su Padre: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Eso fue lo que le dio a Jesucristo la fortaleza para bajar de ese monte alto y emprender su camino a Jerusalén, donde iba a tener que padecer y morir. Qué importante esta catequesis, hermanos y hermanas, que nos la brinda precisamente este tiempo de la Cuaresma, porque la Cuaresma nos invita precisamente a unirnos al misterio pascual de Cristo. Eso es lo que vamos a celebrar en Semana Santa, el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección por nuestra salvación. Por eso, hermanos y hermanas, que este segundo domingo de la Cuaresma sea una motivación en nuestra vida para configurarnos con Cristo. Para configurarnos con Cristo. Ya lo habíamos dicho hace 8 días. Cuando caemos en la tentación por el pecado, desfiguramos en nosotros la condición de hijos, de hijas de Dios. Se desfigura en nosotros. Y cuando a uno se le desconfigura el aparato electrónico, pues necesita volver a configurarlo. La Cuaresma es un tiempo que nos regala Dios a través de la Iglesia para configurarnos con Cristo, a través de nuestra vida sacramental. Por eso, hermanos y hermanas, la importancia en el tiempo de la Cuaresma del sacramento de la confesión. Porque lo perdido, lo desfigurado por el pecado, allí lo configuramos. Por eso es tan importante el alimento con la palabra de Dios y el alimento con el cuerpo y la sangre de Cristo, porque cuando nos alimentamos con Cristo en su palabra y en su cuerpo y en su sangre, nos configuramos con Él. Entramos en común unión con Él, para que estando en común unión con Cristo, nosotros podamos transfigurar el habitar de Dios y el acontecer de Dios en nuestra vida para con quienes nos rodean. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, que la transfiguración que presenciaron Pedro, Santiago y Juan fue que pudieron ver en Jesucristo, pudieron ver a Dios. Ese día Pedro, Santiago y Juan pudieron ver aquí en la tierra, ver a Dios. Pues, hermanos y hermanas, la vida sacramental nos ayuda a eso. Preguntémonos si la vida sacramental está logrando en nosotros que mi esposo, que mi esposa vea a Dios en mí. Que mis hijos vean a Dios a través de mí. Que mis padres vean a Dios a través de mí. Que mis compañeros de estudio, de trabajo, vean a Dios a través de mí. Que mis feligreses, las ovejas que el Señor me ha confiado, vean a Dios a través de mi ministerio sacerdotal.
Esa es la vida sacramental, hermanos y hermanas. Que nosotros seamos en la vida de los demás presencia de Dios y experiencia de cielo. Que así sea.